¿Tendrías el valor de levantarte, guardar el anillo en el bolsillo y caminar hacia el elevador sin voltear, aunque te duela el alma? ¿Hasta dónde aguantarías que la mujer que amas te humille frente a toda su familia en el momento más importante de tu vida? Bienvenidos a Reddit Plus, y hoy les traigo una historia que va a sacudir a cualquiera que alguna vez haya confundido el amor con la paciencia infinita. Este hombre ahorró durante más de un año. Coordinó 3 meses cada detalle y reunió a toda la familia de ella en una terraza en La Condesa para pedirle matrimonio. Pero cuando se arrodilló, ella no lloró de emoción. Le dijo que había secuestrado su cumpleaños. Lo más absurdo es lo que empezó a contarle a sus amigas los días siguientes. Y lo que él hizo después dejó a todos con la boca abierta. Preparen sus botanas y una bebida, porque satisfacción está por comenzar. El silencio en aquella terraza fue lo más ruidoso que he escuchado en mi vida. Estaba de rodillas, con la cajita abierta en la mano, y ella me miraba como si yo le hubiera escupido en la cara delante de sus papás. 2 segundos. Eso fue lo que duré arrodillado después de escuchar su respuesta. 2 segundos que se sintieron como 2 años. ¿Es en serio, Adrián? ¿Acabas de secuestrar mi cumpleaños para imponer tu agenda? Esas fueron sus palabras exactas. Todavía las escucho cuando cierro los ojos. Su mamá, doña Cristina, se tapó la boca con las 2 manos desde el otro lado de la mesa. Su papá bajó la mirada hacia su plato como si de repente el mantel tuviera algo muy interesante. La prima chica, la que siempre sube todo a TikTok, dejó el celular sobre la mesa sin saber si seguir grabando o no. Y yo, con una rodilla todavía apoyada en el piso de madera de esa terraza que había reservado con 3 meses de anticipación, sentí como algo dentro del pecho se me rompía en pedacitos muy pequeños, muy ordenaditos, casi con elegancia. Pero no lloré, no grité, no le aventé el anillo a la cara como hubiera querido hacer el Adrián de 20 y tantos años. Me levanté despacio, como si las rodillas me pesaran toneladas. Cerré la cajita con un clic que sonó más fuerte de lo que debería. La metí en el bolsillo interior del saco y les dije a todos: muchas gracias por venir, de verdad, que disfruten la noche. Y caminé hacia el elevador. Pero déjenme retroceder, porque para entender por qué ese momento me destrozó, necesitan saber quién era yo antes de pisar esa terraza. Llevábamos 4 años juntos. Valeria y yo nos conocimos en una boda de un amigo en común allá en Querétaro, cuando yo todavía trabajaba en una constructora y ella apenas había abierto su despacho de diseño de interiores. Nos reímos toda la noche, me dio su Instagram y un mes después ya vivíamos en la misma colonia en Polanco. A los 2 años nos mudamos juntos a un departamento bien bonito cerca del Parque México, uno de esos que se alquilan como 27,000 pesos al mes y que parecen sacados de una revista. Ella lo decoró todo. Yo solo pagaba la mitad y aplaudía. Lo del matrimonio nunca fue una idea loca mía. Ella era la que me mandaba fotos de anillos desde Pinterest. Ella era la que hablaba de los nombres de los hijos cuando tomábamos vino los domingos. Su hermana Renata me había dicho como 5 veces, entre risas pero en serio: ya cásate con mi hermana, güey. Lleva un año dándome lata con eso. Incluso don Fernando, su papá, me había agarrado del hombro la última Navidad en San Miguel de Allende y me había dicho mientras servía ponche: Adrián, tú ya eres de la familia, solo falta el papelito. Así que cuando se acercó su cumpleaños número 30, supe lo que tenía que hacer. Me aventé 3 meses planeándolo. Reservé la terraza de un hotel boutique en La Condesa, uno que ella había mencionado una sola vez hacía como un año y que yo había guardado en una notita del celular como quien guarda un tesoro. Volé a sus papás desde Querétaro sin que ella se enterara. Les pagué el vuelo y 2 noches en el hotel. Convencí a Renata de que me ayudara con los tiempos. Contraté a un fotógrafo que había trabajado en varias bodas de amigos. Mandé a hacer un pastel con las iniciales de los 2 entrelazadas en hoja de oro comestible. Y el anillo, 280,000 pesos en una joyería de la Mazarik. No lo compré para presumir. Lo compré porque había estado ahorrando desde hacía 14 meses, metiendo dinero en una cuenta que ella no conocía, y porque quería que cuando lo viera, supiera que había pensado en cada detalle. El día del cumpleaños le dije que íbamos a cenar con Mau y Paulina, unos amigos de la prepa, algo tranquilo. Ella se puso un vestido verde esmeralda que le quedaba increíble, y se quejó todo el camino de que ya estaba muy cansada como para socializar. Yo sonreía manejando, pensando: espérate tantito. Cuando llegamos a la terraza y las puertas del elevador se abrieron, ella vio a sus papás primero, luego a Renata, luego a sus primos, sus tíos, hasta su abuelita doña Lupita había venido desde Irapuato.
Se soltó a llorar ahí mismo, se tapó la cara con las dos manos, empezó a abrazar a todo mundo. No puedo creer que hayas hecho esto por mí, me decía al oído. No puedo creerlo. Te amo, te amo. Y yo me lo creí. Me lo creí completito. Cenamos. Hubo brindis. Su papá dijo unas palabras bonitas sobre ella de niña. Su mamá le regaló un collar que había sido de su bisabuela. Yo estaba sentado a su lado, con la mano en su muslo por debajo del mantel, sintiendo el peso de la cajita en el bolsillo interior del saco y esperando el momento exacto. Cuando terminaron de servir el postre, me levanté. Toqué la copa con la cuchara. Todos voltearon. Dije 3 o 4 cosas. Que estos 4 años habían sido los mejores de mi vida. Que no imaginaba un futuro sin ella. Que la familia que habíamos formado entre todos nosotros era lo más importante que tenía. Me temblaba un poco la voz, pero de la buena. Y me arrodillé. Saqué la cajita. La abrí. Ella dejó de sonreír. Lo recuerdo en cámara lenta. Primero una pequeña contracción en las cejas. Luego los hombros que se le tensaron. Luego esa mirada que no era sorpresa bonita, era otra cosa. Era como si alguien le hubiera cambiado el canal de la cara de golpe. ¿Es en serio, Adrián? Y ahí vino la frase del cumpleaños secuestrado. Y el silencio. Y mis 2 segundos eternos. Cuando salí del hotel, manejé hasta la casa de mi hermano Beto en la del Valle sin poner música, sin radio, sin nada. Solo el sonido del motor y mis manos temblando en el volante. No temblaban de tristeza, eso lo quiero dejar bien claro. Temblaban de puro shock, de ese tipo de shock que te deja el cuerpo funcionando, pero la cabeza en otro planeta. Cuando Beto abrió la puerta en pijama y me vio la cara, no preguntó nada. Solo me dijo, «Pásale, güey», y me sirvió un mezcal. Esa noche dormí en su sillón viendo el techo. Repasé todo. Cada mensaje que ella me había mandado en los últimos meses. Cada vez que me había dicho te amo mientras yo cocinaba. Cada vez que se había quedado viendo anillos en Instagram y me había dicho, «Mira qué bonito este». Nada cuadraba con lo que acababa de pasar en esa terraza. A la mañana siguiente, desperté con 52 mensajes y 19 llamadas perdidas. La mayoría eran de ella. 3 eran de Renata. Una era de doña Cristina. Abrí la de la mamá primero, porque sentí que se lo debía. Solo decía, «Adrián, cuando puedas, márcame, por favor». Le llamé como a las 11. Contestó al primer timbrazo. Se oía que no había dormido. «Mijo, no sé ni cómo empezar a disculparme por lo de anoche». Le dije que ella no tenía que disculparse por nada, que lo que había pasado no era su responsabilidad. Y ahí fue cuando me contó algo que me dejó frío. Me dijo que después de que yo me fui, la fiesta se desarmó en 5 minutos. Que Valeria se encerró en el baño de la terraza como 20 minutos. Que cuando salió, en lugar de correr al elevador a buscarme, se sentó a tomarse un tequila con Renata y le dijo, textual, «No puedo creer que me haya hecho esto en mi cumpleaños». Doña Cristina la escuchó, y cuando le preguntó qué estaba diciendo, Valeria le contestó que yo siempre hacía todo sobre mí. «Adrián, yo la eduqué mejor que eso, te lo juro. No sé qué le pasó anoche, pero lo que hizo no tiene nombre». Colgamos después de como 10 minutos. Antes de despedirse, me dijo algo que me dolió más que todo lo que Valeria había dicho la noche anterior. «Fernando y yo siempre pensamos que tú eras el bueno». Y seguimos pensándolo. Me quedé sentado en la cocina de Beto, viendo la taza de café enfriarse, sintiendo un hueco raro en el estómago. Los mensajes de Valeria seguían llegando. A mediodía decidí leerlos porque ignorarlos me estaba carcomiendo. Los primeros eran disculpas atropelladas, de esas que se escriben llorando. «Adrián, perdóname. No sé qué me pasó, amor. Por favor, contéstame». Pero conforme fui bajando, el tono fue cambiando. Para el mensaje número 10 ya estaba diciendo que había tomado mucho y estaba abrumada. Para el 15 decía que yo tenía que entender la presión que sentía. Para el 20 ya decía que todo había sido muy de repente y que yo no había considerado sus sentimientos. En ninguno, ni en uno solo, decía que estaba arrepentida de haberme humillado frente a toda su familia. Todo era justificación. Era como si estuviera ensayando en vivo la versión de la historia que iba a contar después. No le contesté. Al tercer día, mientras desayunaba chilaquiles en una fonda cerca del departamento de Beto, me llamó Renata. Casi no contesté, pero pensé que si la mamá me había buscado, a lo mejor ella tenía otra cosa que decir. Y sí tenía. «Adrián, necesito contarte algo porque no es justo contigo. Vale está diciendo a todo el mundo que tú la agarraste por sorpresa
con una propuesta que ella no estaba lista para recibir, que nunca habían hablado de casarse en serio, que tú la presionaste. Me quedé mudo con el tenedor a medio camino. Yo sé que eso es mentira porque yo te ayudé a planearlo, y porque mi hermana llevaba meses dándome lata con el tema, pero ya le dijo esa versión a 3 amigas y le está empezando a creer ella solita. Le agradecí. Colgamos, y algo hizo clic en mi cabeza con un ruido sordo. Esto no era una reacción mala en un mal momento. Esto era una mujer reescribiendo la historia en tiempo real para convertirse en la víctima. Y yo, el tipo que ahorró un año para comprarle un anillo, era el villano de su nuevo guión. A los 4 días, el fotógrafo me mandó un link con las fotos de la noche. Casi no las abro, pero la curiosidad me ganó. Había fotos de ella riéndose con su familia, del pastel, de don Fernando brindando, y luego venían las del momento. Las revisé una por una. Se veía el instante exacto en que su expresión cambió, cómo retrocedió en lugar de avanzar, cómo su lenguaje corporal pasó de la sorpresa al rechazo en una fracción de segundo. Cerré la laptop. No le enseñé esas fotos a nadie. Pero después me enteré por un amigo que el fotógrafo también se las había mandado a ella, y de alguna manera un video grabado por uno de sus primos estaba circulando entre amigos en común. Nunca lo vi, nunca lo quise ver, pero saber que existía me dio un mareo raro. Lo que me sorprendió fue que en los días siguientes, 3 amigas de Valeria, amigas que yo siempre pensé que eran lealmente de ella, me buscaron por separado. Todas me dijeron básicamente lo mismo, que habían visto el video o sabían lo que había pasado y que estaban del lado mío. Una de ellas, Mariana, me dijo algo que me dejó pensando varios días. Adrián, Vale estaba rara las semanas antes de su cumpleaños. Cancelaba planes, se hacía la misteriosa. Pensamos que era estrés del trabajo, pero ahora no sé. Eso me rondó la cabeza mucho tiempo, porque sugería que aquello no fue una reacción espontánea. Había algo acumulándose, y yo no lo había visto. Una semana después del pedido, Valeria apareció en la recepción de mi oficina. El edificio tiene seguridad, entonces no pasó del lobby, pero la chava de recepción me habló. Supe quién era antes de que me dijera el nombre. Bajé. Estaba ahí con los ojos rojos y un vaso de Starbucks en la mano, como si hubiera estado esperando un rato. ¿Podemos platicar? Aquí no, le dije. Vamos al estacionamiento. Nos sentamos en una banca de cemento junto a la caseta del ballet. Empezó diciendo que había cometido un error. Yo asentí, esperando más. No vino más. ¿Qué error exactamente, Valeria? Se puso a la defensiva. Me dijo que yo sabía de qué estaba hablando, pero la hice decirlo, que no debía haber reaccionado así. Eso no es una disculpa, le contesté. Eso es una observación. Como quien dice, está lloviendo. Se quedó callada. Luego intentó por otro lado. Me dijo que yo no entendía lo abrumador que era tener a todos mirándola. Y yo le dije, muy tranquilo, que todo el mundo también me estaba mirando a mí, y que yo no la humillé, que tener los ojos del mundo encima no te da permiso de destruir a la persona que te ama. Ahí empezó a llorar. Pero no era un llanto real, era un llanto de estrategia, de esos que uno reconoce cuando ha estado 4 años al lado de alguien. Me dijo que pensaba que podíamos arreglarlo, que 4 años no se tiraban a la basura por una noche. Le contesté que no había nada que arreglar porque ella ni siquiera me había pedido perdón de verdad. Se levantó, me dijo que yo estaba siendo injusto, y se fue hacia su carro dando pasos duros. Me quedé sentado en esa banca como 20 minutos viendo el tráfico de insurgentes pasar, procesando el hecho de que ella sinceramente no veía lo que había hecho mal. A las 3 semanas me la encontré en un bar de la Roma Norte. Yo estaba con Beto y 2 amigos más tomando unas micheladas. Ella estaba del otro lado con un grupo que no conocía. Se paró y empezó a caminar hacia mí. Yo me levanté y fui al encuentro en medio del bar, porque no quería que llegara a mi mesa. Adrián, necesitamos hablar. No, me agarró del brazo. Estás tirando 4 años a la basura por una noche. Le quité el brazo con cuidado y le dije, sin levantar la voz, tú tiraste 4 años cuando dijiste lo que dijiste. Me miró en silencio unos segundos. Y entonces me preguntó, con esa voz que antes me derretía, ¿alguna vez me amaste de verdad? Y ahí, justo ahí, entendí todo. Ella iba a seguir reescribiendo esta historia hasta que ella fuera la que salía lastimada. No importaba lo que yo hiciera, lo que dijera, cuánto intentara explicarme. Yo ya era el villano en su cabeza y no había vuelta. Regresé a mi mesa sin contestarle. Esa noche, al llegar al departamento que estaba compartiendo temporalmente con Beto, la bloqueé en todo. WhatsApp, Instagram, Facebook,
hasta en LinkedIn. Fue la última vez que la vi en persona. El departamento seguía siendo un problema. Los dos estábamos en el contrato y todavía faltaban 7 meses. Le hablé al arrendador, le expliqué la situación sin entrar en detalles feos, y me dijo que podía salirme pagando 2 meses de renta como penalización. 54,000 pesos. Me dolió en el alma, pero me dolía más la idea de seguir atado legalmente a ella. Acepté. Encontré un departamento de una recámara por la Narvarte, como a 20 minutos de la oficina. Más chico, más sencillo, pero era mío. La mudanza la coordiné a través de Renata para no tener que ver a Valeria. Empaqué toda una tarde de sábado, metí mis cosas en una mudanza chiquita y dejé las llaves sobre la barra de la cocina. No me llevé nada que no fuera claramente mío. No dejé una nota. Solo cerré la puerta. Las primeras semanas en el departamento nuevo fueron silenciosas de un modo que no conocía. Empecé a ir a terapia con una psicóloga que me recomendó Beto. En la tercera sesión, me preguntó si sentía que había hecho algo mal. Le dije que al principio sí, que había estado dándole vueltas a si debía haber escogido otro momento, otro lugar, algo, pero ya no. Decirlo en voz alta fue como quitarme una mochila de piedras de la espalda. A los 2 meses, Renata me escribió para avisarme que Valeria se estaba mudando. No podía pagar el depa sola y sus papás no la iban a ayudar. Seguían muy enojados. Le contesté, ok, y ya. También me contó que varios amigos en común se habían alejado de ella porque la historia se había regado. No me sentí bien con eso, pero tampoco me sentí responsable. Ella había tomado una decisión con testigos. El anillo se quedó en mi cajón de calcetines como 3 meses. Un domingo agarré el coche y manejé hasta Cuernavaca a visitar a mi mamá. Llegué con la cajita. Mi mamá me vio con cara confundida. Lo compré para alguien que no lo quiso. Quiero que te lo quedes tú, ma. Intentó rechazarlo. Insistí. Al final se lo puso en la mano izquierda, junto a su anillo de casada con mi papá que en paz descanse, y me abrazó sin decir nada por mucho rato. Ahí, en la cocina de mi mamá que olía a mole y a café de olla, entendí que iba a estar bien, que esto no era el final de mi vida, era solo el final de ese capítulo. Al 4.º mes me encontré a don Fernando en el Costco de Polanco. Fue raro al principio, pero él se acercó, me dio la mano con las 2 suyas y me dijo que lamentaba mucho cómo habían terminado las cosas, que para lo que valiera, él siempre pensó que yo era bueno para su hija. Le agradecí. Me dijo que Valeria estaba mejor y que había conocido a alguien. Yo solo asentí. No necesitaba detalles. Al 6.º mes dejé de pensar en ella todos los días. El coraje se había convertido en algo parecido a la indiferencia. Empecé a salir de nuevo con los amigos, retomé el box, volví a cocinar para mí los domingos. Nunca publiqué nada sobre lo que pasó. Nunca intenté exhibirla. Cuando alguien me preguntaba, solo decía, no funcionó, y ya. No necesitaba defenderme. La gente que importaba ya sabía la verdad. Y la que no valía la pena convencerla. Una noche, comiendo unos tacos de canasta frente a la tele, me di cuenta de que estaba bien. No increíble, no curado del todo, pero bien. Y con eso me bastaba. A veces pienso en el Adrián que se arrodilló esa noche en la Condesa, con el saco planchado y la cajita en el bolsillo, creyendo que estaba a segundos de empezar la mejor parte de su vida. Le tengo cariño a ese güey, pero también estoy orgulloso de él. Orgulloso de que se levantó, guardó el anillo y salió de esa terraza con la cabeza en alto. Algunos me dijeron que debía haberle dado otra oportunidad, que 4 años eran 4 años, pero quedarme hubiera significado aceptar que lo que ella hizo era perdonable, y no lo era. No porque yo quisiera castigarla, sino porque me debía a mí mismo más que eso. La cosa más fuerte que he hecho en la vida no fue arrodillarme, fue levantarme. Lo que esta historia nos enseña es que hay personas incapaces de asumir su propia sombra. Valeria no reaccionó mal por nervios. Reaccionó así porque en el fondo prefería ser la protagonista eterna de su cumpleaños antes que compartir el reflector con el amor de alguien más. Su verdadero problema no fue la propuesta. Fue su incapacidad de pedir perdón sin convertirse en víctima. Y eso, tarde o temprano, destruye cualquier relación. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Adrián? ¿Se hubieran levantado como él y guardado el anillo para siempre? ¿O le hubieran dado una segunda oportunidad creyendo que fueron los nervios del momento? ¿Creen que 4 años de relación merecen al menos una conversación más? ¿O que una humillación pública así no se perdona nunca? Déjenme saber en los comentarios, porque este caso tiene opiniones muy divididas. Los estaré leyendo y dando corazón. Texto padrão.